Buenas tardes a todos los seguidores de este canal. Vamos a ver otro de los videos de uniones. Este sería uniones parte C. Y vamos a continuar con la serie de videos de uniones, tanto abulonadas como soldadas, en forma consecutiva, a lo largo de los siguientes días, viendo naturalmente en la medida que avancemos un poquito más con conceptos de teoría y conceptos prácticos, con ejemplos de aplicación, como siempre, para que interpreten con más facilidad las ideas o las ecuaciones que estamos planteando. Esto va a ser bastante genérico. Los casos de carga en tornillos. En general, existen 6 componentes de posibles esfuerzos resultantes, como observamos en la figura sobre los tornillos. No obstante ello, estando las placas unidas en contacto una con otra y manteniendo la relación usual reducida entre longitud del tornillo frente a su diámetro, el momento de torsión y los momentos flectores en la sección en general son despreciables. No pasaría eso con un pasador, por ejemplo, ya lo veremos, pero en líneas generales los tornillos de dimensiones usuales nos quedaríamos entonces con, de todas estas componentes, con las componentes B sub I, B sub I, B mayúscula sub I, B mayúscula sub X y B mayúscula sub Z. Por tanto, el esfuerzo resultante en la sección se reduce a 3 fuerzas, una normal y 2 cortantes, dada la sección circular. En la sección circular, perdón. Entonces, como tenemos justamente una sección circular, podemos reemplazar estas 2 fuerzas en el plano por su resultante. Y lo que tenemos en realidad, su resultante vectorial, B sub B, la raíz cuadrada de bzx al cuadrado más bzi al cuadrado. Y tendremos entonces un corte sobre la espiga del tornillo, B sub B, y un esfuerzo de tracción normal o alineado con el eje del tornillo, en el baricentro del mismo, BT, tracción. En cuanto a la calidad de los materiales que utilizamos, usualmente los bulones comunes, los de menor costo, calibrados, se denominan A307, se fabrican con aceros al carbono de características similares al acero ASTM A36 o F24 según la norma nuestra IRAM-IAS. Los valores de resistencia última aproximados FU es 370 MPa y FI 235 MPa. Este tipo de bulones solo se los utiliza para uniones tipo aplastamiento, que vamos a definir en los próximos videos. Luego, asimismo, solo se los utiliza para estructuras solicitadas por cargas de naturaleza dominantemente estática y para estructuras de menor porte. Por otra parte, tenemos los bulones denominados de alta resistencia. Son en general de 2 tipos, según las especificaciones ASTM. El A325, que es de acero con contenido medio de carbono tratado térmicamente. La resistencia última, FU, según el diámetro, puede ser mayor que 825 MPa o mayor que 725 MPa. El primero es para diámetros menores a 1 pulgada. Y la resistencia de fluencia igualmente se diferencia en función del diámetro. FI mayor o igual que 650 MPa o 570. Naturalmente la diferencia de resistencias del A325 al A307 es muy importante y por ende ya estos tornillos sí pueden ser utilizados para uniones llamadas de deslizamiento crítico. El A490 también tiene tratamiento térmico, pero son de acero con aleaciones, son de mayor costo, la resistencia FU es mayor o igual que 1035 MPa y la resistencia de fluencia es mayor que 800 a 900 MPa según el diámetro. Podemos también buscar la clasificación tipo ISO 8.8, donde la definición de la resistencia a rotura FU debe ser mayor que 800 MPa u 830 en función del diámetro, y la de fluencia mayor o igual que 0,80 FU o 640. Eso para el ACTM equivalente a 325.
la referencia bulón tipo ISO 10.9 para el ACTM A490 define un FU mayor o igual que 1040 megapascales y un FI mayor o igual que 0,90 de FU o 900 megapascales. Por supuesto que los bulones ASTM A490 tienen una resistencia muy elevada, un costo también asociado importante, y son utilizados para estructuras especiales como puentes o estructuras muy comprometidas. En general, los más utilizados para edificios y estructuras industriales es el A325, y los diámetros más utilizados del A325 oscilan entre 3/4 y 7/8 de pulgada. Respecto del A490, los diámetros más utilizados oscilan entre 7/8 a 1 pulgada de diámetro. Los tornillos de alta resistencia tienen cabezas y tuercas hexagonales, como vemos en el dibujo, que son más fáciles de sujetar y girarlas con una llave y se requiere menos espacio entre tornillos para hacerlo. Poseen rondanas que tienen por misión aportar una superficie endurecida no abrasiva bajo el elemento que atornillamos. El tamaño nominal de un tornillo es el diámetro D de la espiga del tornillo. Es el ubicado en la parte sin roscar, como vemos en el dibujo. Respecto a la longitud del bulón, el agarre del bulón es igual a la suma de los espesores de chapa unidos. La longitud del bulón L la podemos observar en el dibujo, ¿sí? Tiene que sobresalir de la misma, tener el espacio para la rondana, la tuerca y una parte sobresalida de la misma, ¿sí? Dentro del nuevo cuerpo normativo, en nuestro país se redactó la recomendación para uniones estructurales con bulones de alta resistencia CIRSOC 305, que se ve la tapa abajo, que está referida a documentos equivalentes en Estados Unidos. Esta recomendación en su capítulo 5 establece las pautas de diseño y se denomina al mismo estados límites en uniones abulonadas a ese capítulo, y es totalmente compatible con el CIRSOC 301 del 2005. ¿Qué ventajas comparativas tienen los bulones de alta resistencia? Bueno, son competitivos frente a las uniones soldadas por las siguientes razones. La ejecución de uniones más rápida, con menor cantidad de personal por equipo, menor grado de capacitación para hacer buenas uniones que con soldadura, equipo más barato para ejecutar uniones soldadas, no se requiere la utilización de pernos de montaje necesarios en muchas de las uniones soldadas en obra. O sea, nosotros vamos a ubicar una cabreada que vinculamos a una columna y si la vamos a soldar, para no tener la grúa durante tantas horas en esa posición, la ponemos en posición, colocamos usualmente tornillos de montaje y luego dejamos de utilizar la grúa. Una vez que la fijamos, esos tornillos solamente resisten la resistencia mínima derivada de ese segmento de la cabreada con un coeficiente de seguridad. Y luego vienen los operadores, los soldadores, y van realizando la unión debidamente soldada. Bueno, estos tornillos de montaje en este caso son innecesarios. Las estructuras pueden desarmarse en forma relativamente simple y tienen menor dificultad en la inspección de dichas uniones, por supuesto, que en las soldadas. Las uniones soldadas requieren, como ya veremos, un conocimiento más profundo y una experiencia mayor de parte del inspector. Con respecto a los agujeros de los bulones, hay agujeros llamados estándar, STD, que se realizan con un diámetro de una 16 pulgadas, 1,6 milímetros, mayor que el tamaño nominal del cuerpo del tornillo según la ISC. Para algunas condiciones particulares de montaje se requieren mayores holguras, y entonces tenemos para estructuras grandes el agujero OBS sobredimensionado con una holgura de 3,16 pulgadas, un equivalente de 4,8 milímetros, y los dos agujeros SSL, agujero de ranura corta, y el LSL, agujero de ranura larga. Justamente estos dos últimos se dan para cubrir situaciones de montaje donde las posibles imperfecciones sean de mayor entidad. Abajo vemos una columna con una chapa soldada a la misma al ala,
con una placa de vinculación con este tipo de agujeros que permiten una mayor tolerancia al vincular la viga con la columna. En la dirección más larga tienen 2,5 veces el diámetro y en la dimensión más corta es de más un 16 de pulgada. La carga a transmitir tiene que ser normal a la sección menor. Entonces, ubicación de los agujeros de ranura larga respecto de la carga, lo que dijimos recién, acá está graficado. Respecto de lo que dice nuestro reglamento del 301-2005, en la tabla J33 tenemos la siguiente tabla, diámetros de bulones en milímetros o en pulgadas, y llama a los agujeros normales, holgados, ovalados cortos, ovalados largos. La holgura de los normales son más 2 milímetros, los holgados más 4 milímetros, los ovalados cortos más 6 milímetros y bueno, el ovalado largo ya lo vimos, es más holgado. Los agujeros normales son los más comunes y se los utiliza tanto en uniones tipo aplastamiento como deslizamiento crítico. Definiciones que les debo dar, pero en el próximo video. Los restantes tipos de agujeros son básicamente para facilitar el montaje de las piezas. Los holgados no pueden utilizarse en uniones tipo aplastamiento. Pero, digamos, para que vayan interpretando esto, las uniones tipo aplastamiento son aquellas que simplemente el bulón se ajusta con la mayor fuerza del operario, ¿sí? Sin requerir un apriete especial. Por ende, es susceptible que para el nivel de cargas de servicio o levemente superior se produzcan deslizamientos relativos entre las chapas a unir. Se llama aplastamiento por cuando se produce ese deslizamiento relativo entra en contacto la espiga contra contra alguna de las chapas que está uniendo. Las uniones tipo deslizamiento crítico, por el contrario, se pretensa el tornillo y por lo tanto ya veremos que ese deslizamiento no debería ocurrir tanto sea para el nivel de cargas de servicio o bien eventualmente para el nivel de cargas mayoradas. Los agujeros ovalados cortos pueden utilizarse para uniones tipo aplastamiento siempre que la mayor longitud sea normal a la dirección de la fuerza. En general, cuando en el procedimiento de ejecución de estas perforaciones en las chapas se punzonan y la zona aledaña al punzonado del material base resulta frecuentemente dañada. Hay una técnica más precisa que es taladrar la chapa, más costosa, que evita este daño de la chapa circundante. Acá tenemos fotos de elementos en fábrica que han sido los agujeros taladrados y naturalmente se observa una mejor terminación y el daño aledaño a la chapa que se ha agujereado es mínimo. Con respecto al espaciamiento entre tornillos, en general las uniones se concretan con varias filas de tornillos con agujeros alineados o alternados eventualmente entre filas contiguas según el ancho de la chapa. Ustedes pueden ver un corte de la chapa en línea rayada la parte física y en línea blanca el agujero, lo que desapareció por producto del punzonado taladrado, y abajo una chapa de mayores dimensiones donde están en forma alternada ubicados los tornillos. En la dirección del eje de las cargas, el paso entre dos ejes de tornillos se denomina justamente P, paso, y es del orden de 3 veces el diámetro del mismo para permitir ajustar y apretar los tornillos con las llaves. Por el contrario, en dirección normal a la carga, la distancia entre dos ejes de tornillos se denomina G, gramil, está debidamente definida en los códigos o reglamentos distancias mínimas. Dado que resulta posible que los agujeros se punzonen tan cercanos unos al otro que el material entre ellos se dañe y se reduzca la resistencia de la unión, por lo tanto, se establecen distancias mínimas al borde, desde el centro del agujero estándar, como vemos en el dibujo. El SE sería la distancia física rayada
y L es la distancia del eje del tornillo al borde mismo. Asimismo se definen distancias, la distancia LCI sería la distancia física de chapa que queda entre dos agujeros consecutivos internos. Si la separación entre agujeros es excesiva, los elementos unidos podrían no estar en estrecho contacto entre sí, dejando un espacio donde se puede acumular agua y polvo y luego generar un proceso de corrosión. Por eso también las distancias máximas se limitan en los códigos. Acá vemos un ejemplo de distancias límites según el CIRSOC 301-2005, en el artículo J35. Esa distancia límite debe ser menor que 12 veces el espesor de la chapa menor a unir o que 15 centímetros. Abajo se ve el fenómeno, se puede abrir la chapa y penetrar agentes agresivos entre ambas chapas a unir y iniciarse un proceso de degradación de la misma. Bueno, de esta manera terminamos con este video introductorio. De aquí en más probablemente iremos incorporando ecuaciones y luego ejemplos de aplicación para hacerlo un poquito más ameno. Gracias por su atención, los espero.